que hoy vamos a empezar a hablar del cuento de lo que son las ondas, y concretamente de las ondas mecánicas. Para entender qué son ondas mecánicas, primero que todo tengo que comprender qué es una onda. Y las ondas están relacionadas muchísimo con los movimientos armónicos simples. Recordemos que lo que vimos en las clases anteriores era que un movimiento armónico simple era un movimiento de una partícula que empezaba a ser repetitivo, ¿sí? Que empezaba a ser repetitivo en el tiempo. Es decir, que por ejemplo en el caso de un péndulo, el péndulo subía, bajaba y volvía al punto de partida y ese tiempo, ese movimiento se repetía en el tiempo. Por eso se llamaba movimiento periódico. Gráficamente eso parecía una onda sinusoidal y esas ondas sinusoidales pues son formas matemáticas que me representan en sí los movimientos periódicos. Pero ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación que viaja a través de un medio. Usted dirá, profe, ¿y qué significa una perturbación? Supongamos que estamos hablando de una cuerda. En una cuerda yo puedo cambiar las tensiones de la cuerda. Eso ya es una perturbación. Si es un líquido, puedo cambiar las presiones de ese líquido, puedo cambiar densidades, puedo cambiar en este caso volúmenes. Y esas perturbaciones, o sea, algo que modifica el entorno de ese medio, simplemente se propaga por el medio. Y eso es lo que uno llama una onda. Ojo, porque una onda no es una partícula, una onda es energía. Un ejemplo de que la onda es una energía y no una partícula son, por ejemplo, las ondas sonoras. Ustedes, por ejemplo, en este momento me están escuchando y saben que las ondas de sonido viajan en el aire, ¿sí? Pero resulta que por más que usted me escuche y me esté escuchando 2, 3 horas, o usted todos los días esté con los audífonos escuchando música, la cabeza no se le va a llenar de partículas, porque son simplemente perturbaciones que viajan en el aire, que llegan a sus tímpanos, su tímpano percibe esa perturbación y ese tímpano traduce eso como una onda sonora hacia su cerebro y se acabó. Esas son las ondas en términos generales, perturbaciones que viajan a través de un medio. Pero las ondas pueden ser de dos tipos, unas que son las ondas mecánicas de las que vamos a hablar y otras que son las ondas electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia? Para las ondas mecánicas, obligatoriamente yo necesito de un medio elástico para poder propagar, en este caso, la onda. Un ejemplo puede ser una onda de sonido que utiliza el medio concreto que es el aire. También puede la onda de sonido viajar, por ejemplo, en sólidos y puede también viajar en líquidos. ¿Listo? Entonces, este medio del que yo estoy hablando es el que me permite que exista una onda de sonido, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un terremoto, yo voy a utilizar la tierra como el medio de propagación de esa onda. Entonces, pues es como medio ilógico hablar de un terremoto sin tierra. Pero ¿quién propaga en este caso la onda sísmica? Pues la tierra, ¿sí? Ojo, porque ustedes saben que a veces este terremoto toca el agua, ¿sí? Y ahí es donde uno habla de los famosos tsunamis, ¿sí? Entonces, todo eso son ondas mecánicas que obligatoriamente necesita un medio elástico para propagarse. Ese es un ejemplo, perdón, estos son unos ejemplos de las ondas mecánicas. Pero los otros tipos de ondas son las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen la capacidad de propagarse en el vacío, es decir, que no necesariamente necesitan de un medio de propagación. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de luz, las principales radiaciones utilizan el vacío como simplemente una forma de propagarse. Entonces se pueden propagar en el vacío, pero si por ejemplo la luz tiene que propagarse dentro del vidrio, puede hacerlo. Puede propagarse dentro de líquidos, ¿sí? Y puede propagarse, por ejemplo, en nuestra atmósfera, que es un gas. Pero si no existieran, esos medios de propagación también pueden viajar. Y acá es donde es importante aclarar que para las ondas electromagnéticas existe una constante que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es lo que ustedes conocen con la letra C, que es lo que llaman los físicos la famosa velocidad de la luz. Ojo,
porque esto que estoy escribiendo acá es importante y es una constante siempre y cuando yo esté en el vacío, ¿sí? Entonces, todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Y un ejemplo o una demostración de que efectivamente pueden viajar en el vacío es, por ejemplo, nuestro sistema solar. Los astrónomos dicen que el Sol está más o menos de la Tierra a unos 8 minutos luz de distancia. ¿Qué significa 8 minutos luz? Que cuando la luz del Sol arranca desde la superficie del Sol, tarda 8 minutos en llegar a nuestra Tierra, ¿sí? Viajando a la velocidad de la luz, que es principalmente en el vacío. Usted dice, bueno, ¿y por qué vacío si uno tiene meteoritos y tiene, por ejemplo, otros planetas? Pero eso es una cantidad ínfima comparada con el espacio vacío que hay entre la Tierra y el Sol. Entonces, cada vez que ustedes vean, por ejemplo, el Sol, ustedes están viendo 8 minutos atrás, ¿sí? No están viendo el Sol presente. Si en este momento el Sol llegase a cambiar de color, nosotros nos vamos a dar cuenta 8 minutos después. Y por ejemplo, una de las medidas también gracias a la velocidad de la luz es que nuestra luna está aproximadamente a un segundo luz, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten, oiga, ¿cuál es la distancia más o menos de la luna a la Tierra? Pues si usted sabe que es un segundo luz, y la luz viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que esto leído de una forma como más entendible, pueden ser de 300 millones de metros por segundo, ¿sí? O de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que la Luna está más o menos a 300.000 kilómetros de distancia. ¿Listo? Eso es más o menos para que ustedes entiendan que efectivamente las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. ¿Listo? Pero también se propagan en otros gases, como yo les decía. Aquí la Tierra va a tener una atmósfera, claro, aquí la estoy exagerando, no es tan gruesa, pero esa velocidad de la luz, cuando está dentro de la atmósfera en este pedacito, también puede propagarse. ¿Sí? Esa es una de las características. ¿Alguien me levantó la manito o tiene alguna pregunta que por ahí escuché? ¿Alguien? Escribieron por el chat. Sí, me escriben fue por el chat. A ver, yo miro. Me dice, profe, entonces la teoría de la luz viaja más rápido que el sonido, ¿es verdad? Claro, claro. Que ojo, en realidad no es que sea teoría, porque es que, ojo, pilas. Y chévere la pregunta. Cuando ustedes hablan de las ondas electromagnéticas, hablan de que la velocidad de esa onda electromagnética es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Si lo escribo más bonito, miren cómo sería. 2, 3, 5 y 8 metros por segundo. Ahí estamos hablando de 300 millones de metros por segundo. Esta es la velocidad de la luz o de cualquier onda electromagnética. Mientras que si yo hablo de la velocidad del sonido, pilas, la velocidad del sonido en promedio es de 340 metros por segundo. Entonces imagínense esta cifra comparada con esta millonada. ¿Sí? Eso es lo que utilizan, por ejemplo, los campesinos para saber si una tormenta se está acercando o se está alejando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén a campo abierto y ustedes vean que está cayendo un aguacero de esos bien berracos con truenos, ¿ustedes cómo saben si los truenos están más cerquita o más, o sea, si se están alejando o se están acercando? Es porque Por la ustedes, diferencia. por la diferencia, sí señor, de lo que veo a lo que escucho. Entonces, diciéndolo de otra manera, cae el rayo, ¿sí? Pero lo que yo observo, primero que todo, es la luz, ¿listo? Y todavía no escucho nada. Pero la luz a distancias tan chiquiticas como las de la Tierra, pues para que ustedes se den una idea, a la velocidad de la luz, si la partícula que viaja a la velocidad de la luz pudiera darle la vuelta a la Tierra, le daría 8 vueltas en un segundo. Entonces imagínense uno viviendo acá a unas distancias de kilómetros apenas. Usted ve un rayo que cae, por ejemplo, a 30 kilómetros. Se demora una fracción de segundo, pero una cosa súper pequeñita que usted prácticamente dice llegó de manera instantánea la luz. Pero el sonido sí se demora un poquito, porque solamente recorre 340 metros cada segundo. Entonces imagínese si el rayo cae
a 300 metros, se demora un segundo. Si cae a 3000 metros, o sea, 3 kilómetros, se demora 10 segundos. Y si cae a 30 kilómetros, pues se va a demorar 1000 segundos. Esa diferencia es la que yo puedo empezar a percibir a medida de que comparo los dos tipos de ondas que están viajando en el caso de la caída de un trueno. Pilas, porque yo sé que alguno dirá, profe, ¿y estos 340 metros por segundo es constante? Es una de las cosas que necesito que hoy aprendan. Las velocidades de las ondas mecánicas, pilas porque esta es una onda mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque necesita del aire para poderse propagar. Dependen obligatoriamente del medio de propagación. Es decir, que si la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, siempre en ese aire, con las características de ese aire, va a ser de 340 metros por segundo. Ya si cambian las condiciones, por ejemplo, cuestiones de humedad, cuestiones de temperatura, ¿sí? Cuestiones de presión atmosférica, esa velocidad puede ser más grande o más pequeña. ¿Listo? Ojo con eso. Pilas, porque hay unos que ven esta cifra y dicen, ay, profe, entonces los carros de Fórmula 1 pueden llegar a la velocidad del sonido. ¿Alguien me puede responder eso? La señorita Laura me dice que no. ¿Por qué? Señorita. Porque la del carro es kilómetros por hora, ¿no? Muy bien, sí, muy bien. Entonces, ojo, a veces uno ve este 340 y ustedes han visto en las carreras de motos o de Fórmula 1 que pueden superar los 350 kilómetros por hora. Pero tengan en cuenta que aquí las unidades son diferentes. Miren, si yo quiero convertir estos 340 metros por segundo a kilómetros por hora, me tocaría coger 1000 metros abajo, 1 kilómetro arriba, 3600 segundos arriba, que equivalen a 1 hora en la parte de abajo, y ahí sí puedo cancelar metro con metro, segundo con segundo, estos dos ceros con estos dos ceros y este cero con este cero, y multiplico sencillamente, perdón, este cero con este cero, y me quedaría 34 por 36. En la calculadora me daría 34 por 36, me da 1224 kilómetros por hora. Esto sí sería la velocidad del sonido. Y ojo, eso escasamente lo alcanzan los aviones, pero aviones militares, ¿sí? Ustedes han escuchado hablar a nivel militar de una cosa que se llama el famoso número Mach, ¿sí? Y este Mach es la representación, pues, generalizada de una velocidad del sonido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a usted le dice, no, es que hay un avión de combate, que puede llegar a velocidad supersónica de 2 Mach. Les están diciendo que puede llegar sin ningún problema a más de 2400 kilómetros por hora. ¿Listo? Pero también es una afirmación como medio rara. ¿Por qué una afirmación como medio rara? Porque lo que yo les decía, estos 340 metros por segundo dependen del entorno. Y para que ustedes lo comprendan mejor, miren la fórmula que les voy a escribir de la velocidad del sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire me dice que es de 331 metros por segundo, a la cual le puedo sumar 0.6 por t, donde, ojo, ese t del que les estoy hablando está en unidades de grados centígrados. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuál es la temperatura promedio de la Tierra? Hijo. Por ahí unos 30 grados. No, muchísimo. 30 grados es por allá en Melgar. Por ahí unos 20, profe. Por ahí son 20. Por ahí 20. 20 cuando está haciendo calorcito acá en la sabana de Sí, Bogotá. Y ¿Sí? 15 grados. 15 grados. Sí, bueno, son temperaturas más o menos así. Venga, yo miro una cosita porque sé que a veces acá aparece la temperatura. Mírela acá arriba. Dice 19 grados centígrados, pero bueno, donde yo estoy ubicado en Madrid, aunque de Madrid a Bogotá eso son apenas 10 kilómetros. Entonces estamos diciendo de que más o menos acá en Bogotá, ¿sí? O en la sabana de Bogotá,
estamos hablando de 19 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, con las condiciones térmicas que aparecen acá, aunque bueno, aquí me toca aclarar otra cosa, esto es a nivel del mar. Entonces, supongamos, estoy a nivel del mar. Hay 20 grados centígrados. ¿Cuánto debería ser la velocidad del sonido? Pues sencillo, la velocidad del sonido a esas condiciones de estar a nivel del mar y estar a 20 grados centígrados sería de 331 más 0.6 por 20, ¿sí? Y esto en la calculadora me daría de que 0.6 por 20 más 331 me da una velocidad de 343 metros por segundo. Entonces, esos 340 metros por segundo de los que yo les hablaba acá son un promedio, porque es que resulta que en la Tierra la temperatura promedio es de 15 grados. Cuando ustedes escuchan hablar del famoso calentamiento global, es porque el promedio de la temperatura mundial es la que está cambiando. Entonces, ejemplo, hay zonas donde la temperatura está por debajo de cero. Hay temperaturas que llegan por mucho a 10, pero también hay temperaturas que llegan sin problema a 40 grados. ¿Sí? En los desiertos pueden llegar algunos a 45 y hasta 50 grados. Si yo hago toda esa sumatoria, el promedio terrestre me da 15 grados. Y el calentamiento global consiste en que ese promedio está subiendo. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, cuando ustedes les dicen que la temperatura de la Tierra es promedio 15 grados, estamos hablando de una velocidad de sonido de 331 más 0.6 por 15, donde 0.6 por 15, si no estoy mal, me da 9. Mírenlo ahí. Espere que no borré el anterior. 0.6 por 15 me da 9. En este caso, más los 331, tengo los 340 metros por segundo del que hablan los libros. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ustedes, si no les dan ninguna condiciones y le dicen, bueno muchachos, ¿cuánto es la velocidad del sonido? Usted puede decir, en promedio 340 metros por segundo. Pero le dicen, no, es que estoy a nivel del mar a 0 grados centígrados. Usted dice, pues sustituyendo, me queda solamente 331 metros por segundo. Esas son las situaciones que hacen que cambie la velocidad del sonido. Y aquí es donde aparece la primera definición. Si la velocidad del sonido depende del medio de propagación, solamente esa velocidad es para ese aire, no más. ¿Listo? Ojo con eso. La velocidad de una onda depende del medio de propagación. Entonces, pilas, ¿qué debo yo hacer? Les hago la pregunta, para que la velocidad del sonido sea más grande, por ejemplo, acá en la sabana de Bogotá. Hice los cálculos y supongamos que me dio 337 metros por segundo. Y yo quiero que vaya más rápido. ¿Qué debo hacer? ¿Gritar más duro? ¿Cambiar la frecuencia? ¿O qué tengo que hacer? Alguien que me diga. Muchachos. ¿Irme a un lugar más caliente? Sí, me tocaría cambiar las condiciones del aire. Muy bien, mijo. Sí, o sea, diciéndolo de otra forma, no hay manera de que yo coja y cambie la velocidad del sonido o la velocidad de una onda mecánica. Pilas, porque aquí ya estoy hablando más allá. Cualquier onda mecánica solamente tiene una velocidad propia del medio de propagación. Y ojo, porque para el caso de la velocidad de la luz es máxima, pero en el vacío. Entonces, ojo, cuando yo les dije a ustedes que esto de acá, 3 por 10 a la 8 metros por segundo es la velocidad de la luz, es válido solamente en el vacío. Si usted ya habla de un líquido, un sólido o un gas que deje pasar la luz, puede ser un cuarzo, puede ser agua o puede ser, por ejemplo, nuestra atmósfera, esa velocidad del sonido va a empezar a bajar, ¿sí? Va a empezar a ser más chiquitica, pero la máxima está en el vacío. ¿Listo? Usted dirá, profe, ¿y en la atmósfera de nosotros baja mucho? No, no baja mucho. Baja, pero casi que es el mismo factor que se utiliza para el vacío. ¿Sí? Es algo casi que insignificante, pero notable. ¿Sí? Es insignificante la velocidad de la luz, pero es notable
en el aspecto de que, por ejemplo, cuando ustedes observan las estrellas por la noche, ustedes ven que las estrellas como que titilan, ¿sí? ¿Y qué significa que titilen? Significa, a ver, ojo con el dibujo que voy a hacer, es que acá está la Tierra, ¿correcto? Y por acá, voy a exagerar porque eso no es tan grande, está la atmósfera. Y por acá viene un rayo de luz de una estrella que está lejana, que viaja en línea recta hacia donde ustedes están. Pero cuando entra a la atmósfera, esta velocidad disminuye y empieza a encontrar diferentes capas de temperatura y de densidades y de gases y de presiones. Y resulta que esas perturbaciones hacen que la luz empiece a desviarse un poquitico para diferentes lados. A veces se abre mucho, a veces se abre poco, a veces se parte. Y resulta que si usted está dentro del rayo visual, usted puede ver la estrella. Pero en el momento que medio se corre la atmósfera, se le va de sus ojos y regresa rápidamente. Y usted ve como si la estrella estuviera prendiendo y apagando. ¿Listo? Entonces por eso es que usted dice, ve, esa estrella está titilando. Si ustedes se van a un cielo muy, muy limpio, por ejemplo, los cielos que tiene el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia, allá la observación astronómica es muy buena porque los cielos prácticamente tienen un valor constante en cuestiones de densidades. Diciéndolo de otra manera, usted ve el cielo muy limpio porque casi no hay refracción de la luz que viene de las estrellas. Y usted allá ve las estrellas más fijas que, por ejemplo, verlas acá cerca de la ciudad, porque acá fuera de eso tenemos muchos contaminantes, tenemos mucho dióxido de carbono, los gases que emiten las empresas, los vehículos, y todo eso hace que el aire se contamine y tengamos, en este caso, mayor contaminación, en este caso luminosa, y contaminación del aire que nos impide de alguna manera ver con mayor certeza el cielo. ¿Listo? Pero eso tiene que ver en sí de que la luz es una onda, ¿sí? Que viaja en el vacío, pero cuando llega a la atmósfera, pues sencillamente se mueve un poquito. Hagan de cuenta cuando ustedes botan una moneda al fondo de la piscina. Ustedes esa moneda, por más que la estén viendo desde afuera, se van a dar cuenta que esa moneda se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque el agua de la piscina tiene movimiento. Y al haber ese movimiento en el agua, se producen ciertos ángulos diferentes para la luz que sale de la moneda hacia sus ojos. ¿Listo? O se refleja en la moneda hacia sus ojos. Volviendo al cuento de las ondas, resulta que las ondas tienen varios tipos según su forma. ¿Listo? Mírenlos acá. Los tipos de las formas de las ondas son o transversales o longitudinales o sencillamente ondas de superficie. ¿Cuáles son las ondas transversales? Las que las partículas del medio por el cual se está propagando oscilan en una dirección perpendicular, es decir, que si se mueven de arriba para abajo, la onda va hacia adelante. ¿Listo? Si la partícula se mueve de derecha a izquierda, es porque la onda va para arriba o va para abajo. ¿Sí? Esas son las ondas transversales. Las ondas longitudinales son donde las partículas se mueven, puede ser de derecha a izquierda, moviéndose de derecha a izquierda la onda. Ese es más o menos como el movimiento de un resorte, para que ustedes más o menos lo entiendan, ¿sí? Si ustedes miran un resorte y le producen una compresión de las espiras a un resorte, esas partículas se comprimen, luego se expanden, pero viajan a través de todo el resorte. Esas serían ondas longitudinales. Y las ondas superficiales, que es una mezcla prácticamente entre la transversal y la longitudinal, es de que producen en cada una de las partículas movimientos circulares. Y si ustedes se dan cuenta, un movimiento circular tiene un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Es como la mezcla de ambas, como una mezcla entre transversal y longitudinal. Hay un programita, muchachos, que les voy a mostrar, que tiene que ver con simulaciones físicas, que les muestra en mejor forma cómo es una onda transversal y una onda longitudinal. Miren, por ejemplo, eso que les estoy proyectando. Esta onda sería una onda transversal. ¿Por qué transversal? Porque supongamos que eso verde es una cuerda, las partículas de la cuerda irían de arriba hacia abajo,
mientras que la onda se va a mover de izquierda a derecha. ¿Listo? ¿Cómo sería esta misma onda pero longitudinal? Para poderla ver longitudinal, mírenla acá, estaríamos diciendo de que las partículas se comprimen. A ver, voy a borrar, voy a hacer una cosa mejor. Voy a dejar esta y voy a generar otra, pero esta segunda la voy a volver longitudinal. ¿Listo? Mírenla acá. ¿Sí? Bueno, hice al revés. La de arriba sería la longitudinal y la de abajo sería la transversal. Esos son los tipos de ondas. Por ejemplo, las ondas longitudinales con las que más familiarizados estamos en el entorno son las ondas de sonido. Usted mire un parlante. Un parlante está puesto con una membrana vertical que empuja el aire o jala el aire. Y esa empujada o jalada del aire es la que se propaga a través de todo el entorno. Si yo pudiese ver cómo se mueven las partículas del aire con el sonido, me voy a dar cuenta que las partículas del aire se comprimen y se expanden a medida que van viajando. Cuando llegan a nuestro tímpano capta esos cambios de presión. Y esos cambios de presión son lo que nosotros interpretamos como ondas sonoras. Esta de acá abajo, la onda longitudinal, puede ser, por ejemplo, cuando ustedes le pegan un juetazo a una cuerda. ¿Sí? Ustedes cojan una cuerda, tírenla en el piso y produzcanle una perturbación, un juetazo hacia arriba. Y se van a dar cuenta que ese juetazo viaja hacia adelante moviendo las partículas de la cuerda de arriba hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Esos serían los dos tipos de ondas que vamos a encontrar en física. Ondas longitudinales y ondas transversales. Mientras que las ondas de superficie en un líquido son como las mezclas de ambas. Yo a ustedes, muchachos, les voy a colocar un videíto. La idea, muchachos, es de que de aquí a la próxima clase, cuando nos volvamos a ver, ustedes puedan visualizar este video de ondas. Se llaman ondas longitudinales. Y les voy a ampliar un poquitico. Aquí vea, me están diciendo cómo serían las ondas longitudinales. ¿Sí? No, esas no son. Estas vendrían a ser las ondas longitudinales. Pónganle cuidado cómo vibran, en este caso, las moléculas. Mírenlas así. Esa sería una onda longitudinal. La onda transversal, esa es longitudinal también. ¿Sí? Aquí hablan de la velocidad de la luz, de las ondas mecánicas. Y quiero mostrarles cómo son las ondas de la superficie. ¿Sí? Permítanme por acá, yo sé. Les explican, mírenlas, aquí están. Entonces miren lo que me están diciendo. Es una onda que en este caso, cada partícula de la superficie del agua describe un movimiento circular. Ya cuando yo hago la estructura macroscópica, o sea, miro todas las formas, ¿sí? O sea, toda la superficie, veo el principal movimiento ondulatorio. Esas son las ondas de superficie, ¿sí? De un líquido. ¿Listo, muchachos? Entonces no se les olviden esos tres tipos. Entonces, por favor, de tareita para la próxima clase, necesito que visualicen este videíto de ondas. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues no siendo más, muchachos, por hoy, ya nos vemos la próxima clase para continuar pues con los temas de ondas.